Con las tablas en la cabeza, un podcast de teatro peruano. En tiempos de crisis del teatro, la regla que prima es la supervivencia de los más aptos. No se trata de una pelea violenta. Tampoco de poner trampas a los pares. Los más aptos son los que tienen más argumentos para mantener viva la pasión que nos une. Los que saben cómo hacer y decir las cosas importantes. Los de las gestas heroicas. Esos son los que mantendrán vivo el teatro. Yo soy Daniel Fernández. Y yo soy Daniel Mariani. Bienvenidos a Con las tablas en la cabeza. Lo que más me gusta a mí del teatro es que es una actividad colectiva. Y bueno, y como en toda colectividad hay un montón de gente haciendo un montón de cosas distintas, ¿no? Siempre como que la luz va hacia los que están sobre el escenario, o hacia los que escriben, o hacia los que dirigen. Pero hay otro montón de gente haciendo un montón de cosas muy importantes. Y que está bueno que tengan un espacio, ¿no? Ese es un poco el espíritu del programa de hoy. Es una especie de homenaje a los que están atrás, a los que hacen posible que el dramaturgo, el director, los actores tengan la posibilidad de mostrarse, tengan la posibilidad de crear. Sin esta gente que está atrás, pues estaríamos indefensos, desprotegidos, sin recursos, entre tantas cosas. Entre tantísimas cosas. Y para representar a ese gremio, muchas veces ignorado, nos trajimos al peso pesado, ¿no? Quizá el que más sabe de producción y de gestoría cultural del Perú, y que por esa razón ha trascendido las fronteras del país. Sí, y es que nuestro invitado de hoy no solamente está preocupado en el quehacer de sus obras, ¿no? De sus producciones, porque tiene su productora, una muy importante, sino que también ve más allá, o sea, ve cosas que a todos nos hacen bien, la formación de públicos, de criterios, sin duda. Y estamos hablando de Juan Carlos Adriancén, productor de bastante experiencia en el mundo teatral peruano. Es una de las cabezas de escena contemporánea, que es la productora de Alberto Isola, él y Magali Bolívar. Además fue el director de programación, el director del Gran Teatro Nacional, el que inauguró el Teatro Nacional como director, y ahora es el director de programación del Teatro Mayor de Bogotá. Un hombre súper culto, encantador, que tiene muchísimas cosas que compartir acerca del teatro, acerca de la cultura y acerca de la vida. Y bueno, así como cuando lo convocamos sentíamos que lo convocamos porque tenía cosas importantes que compartirnos. Después de la conversación con él, no tenemos duda de que fue la decisión acertada y que bueno, que es un regalo bonito para todo el que escucha Con las tablas en la cabeza. Así es. Y también va a quedar constancia de que este amor por el teatro, el amor por el arte, no solamente está en los que dan la cara, sino que también existe igual o más aún con todos los que sostienen a todo el grupo que da la cara. Y ese es el caso de Juan Carlos Adriancén. Vamos con esta súper entrevista. Adelante. Bienvenido a este humilde programa de teatro peruano. ¿Cómo fue que Juan Carlos Adriancén empieza una relación con el teatro? Yo tenía una, creo que especial debilidad e interés por las artes, por la cultura y por el mundo del teatro. Creo originalmente pues desde chico, desde el colegio, desde que era un consumidor cultural, cuando era público, ¿no? Cuando era espectador, ¿no? Yo creo que cuando yo estaba en el colegio, terminaba el colegio, tocaba pasar a la universidad y esas cosas, yo pensaba que yo iba a ser escritor, ¿no? A mí me gustaba leer mucho y en esa época escribía o intentaba,
y yo pensaba que mi mundo iba a ser el de la escritura, pero me interesaba también el periodismo, curiosamente, y con esta afinidad y con esta debilidad por las artes, dije seré periodista cultural. En esa época existía en el comercio una página que se llamaba Mundo Joven, y la dirigía en esos tiempos, estamos hablando de los 90, Mario Cifuentes. Y Mario era el director de esa página y también era director teatral y estaba embarcado en un proyecto de dirección, una obra que se llamaba Los Ángeles Terribles, de Román Chalbaud, que se hacía en el Británico. Entonces, estamos hablando de los 90 donde pues el internet no era como es ahora, y a mí me tocaba estar entre el periódico y ayudar un poco a Mario, que estaba en ese momento entre las dos actividades. Y en uno de estos idas y vueltas, me tocó ir a encontrarme con Mario al Teatro Británico, donde estaba él ensayando, y yo acababa ya mi jornada en ese momento ahí, entonces me dijo, pues si te quieres quedar al ensayo, quédate. Y me quedé, y ya me quedé siempre. O sea, ya me quedé como, comencé a ir a los ensayos a ver, porque me gustaba y me encantaba ver lo que pasaba, y terminé pues sentado a su lado tomando notas de lo que me indicaba, y terminé en el estreno en la cabina poniendo el sonido, ¿no? Ok. Esas casualidades de la vida, ¿no? Bueno, luego los caminos lo llevaron a uno, pues, el ambiente teatral alternativo, digamos, de esos años, a Ujú. conocer a una serie de personas con las que me convertí yo en el asistente del asistente de producción, en el haz un poco de todo, en paralelo que intentaba hacer una carrera universitaria, pero me ganaba mucho más el deseo de estar metido en un teatro, ¿no? Viendo unos ensayos, viendo cómo funciona, cómo se realizaba una función, viendo llegar al público, viendo que se emociona, que se marcha. El camino me llevó por donde me tenía que llevar, ¿no? Que era el mundo del teatro. Pues a diferencia de algunos colegas, la gestión no fue, digamos, un premio consuelo ni Ujú. una obligación para sacar mis proyectos como actor o como director adelante. Siempre fue el lugar en el que yo me sentí cómodo, que era pues el organizar, el estar en la producción, el coordinar que las piezas estuvieran funcionando para que esa función se pudiera dar, ¿no? ¿Cómo es tu visión de la producción? Siempre se hace esa división entre el equipo artístico y el equipo de producción. Me parece que tu visión es un poco más sensible. ¿Cómo lo ves el papel del productor en esa carrera artística? Las definiciones en nuestro sector creo que todavía no terminan de estar claras para todos, ¿no? Y que tienen que ver también pues con a veces unificar términos en realidades que son muy distintas si las comparamos de manera internacional o incluso local, o dentro de nuestro propio mundo local también, las diferencias que hay en cómo se reparten los oficios o las responsabilidades, ¿no? Y sí, yo siempre, pues sí, obviamente he tenido un paso y mantengo hasta hoy, creo que un lugar bastante ejecutivo, si cabe el término, en cómo entender la producción escénica, pero creo que desde muy pronto, pues quizás con una sensibilidad que tú señalas de cercanía o de interés por los procesos creativos también, es que yo siempre he sentido que el lugar mío como productor, y que pienso que es también el de muchos colegas, es estar muy cercano a la parte creativa, ¿no? Es un componente que no es solo un brazo ejecutor de Excel o de cronograma, sino pues es una pata creativa con un pie muy importante puesto en una realidad o en un pie a tierra, que también es necesario, pero que no es ajeno a esa conexión con las emociones, creo, ¿no? Que creo que pues eso también depende de lo que le estimule a cada uno, ¿no? Yo pues en su momento y de joven, y alguien seguro en el camino identificó, o algunas personas identificaron que yo era un buen productor porque era un buen ejecutivo, era un buen organizador, tenía un cierto talento para acomodar las piezas. Y me acuerdo que alguna vez un colega me dijo, tú harías mucho dinero en publicidad. Y yo decía, pero es que yo no quiero hacer publicidad. A mí lo que me gusta es producir teatro y formar parte de este engranaje de piezas que permite contar historias, generar emociones, sacudir a la gente en sus butacas. Y pues el camino también me ha llevado a encontrarme y a trabajar con gente que ha entendido también y que ha recibido de esa forma que pues el acompañamiento, la presencia de un productor con un perfil como el de uno está más allá de ser un consigue cosas o un proveedor Ujú. simplemente de elementos o de posibilidades que lleven adelante
una apuesta, ¿no? Entonces, en medio de este engranaje que mencionaste, llenas tus necesidades, digamos, creativas con la producción. No hay ningún tipo de deseo incompleto, de deseo frustrado por estar ahí y no ser el escritor, por ejemplo, que quería ser. No, no, yo para nada me siento frustrado ni poco pleno, al contrario, yo creo que no sé, también quise ser bombero, ¿no? Y quizás la literatura está más cerca del oficio o del mundo al que uno se dedica, pero no, yo no siento ni que tuve un premio Consuelo, ni que este camino me alejó de una vocación, no, para nada. Yo creo que todas esas piezas en las que me estaba yo formando, siguen siendo parte de mi vida hoy o han sido parte de mi crecimiento como persona, como profesional. Para muchos yo soy un productor escénico, pero pues yo soy un gestor cultural, yo soy un programador, yo soy un curador de una programación artística, ¿no? Yo he aprendido con los años que podía ampliar mi visión y mis capacidades y mi conocimiento del teatro a las artes escénicas de manera más amplia, pues a la danza, a la música dentro de la música, a la música académica o a la música popular, y entender un poco y convertirse en, más allá de un productor ejecutivo, en un productor gestor, en un productor artístico, en un gestor cultural, en una persona que utiliza todos estos aprendizajes, que todos estos encuentros profesionales para crear el profesional que soy hoy a mis 44. El ser gestor cultural es una evolución lógica de ser productor. A ver, en mi caso fue una evolución y entiendo que así lo fuera cuando miro para atrás el tipo de iniciativas que yo tenía o en las cuales participaba o en las cuales me sentía cómodo participando o en las cuales me invitaban a participar porque creo que identificaban que había unas capacidades más allá de lo ejecutivo, ¿no? Probablemente soy mejor gestor cultural que productor ejecutivo. Okay. No lo sé, o sea, no es que la evolución que tú señalas de alguna forma signifique que uno deja atrás algo que es menor para convertirse en algo que es mayor o más importante. Creo que son profesiones que pueden convivir, son profesiones que pueden, como has mencionado tú, evolucionar de una a otra, porque creo que la producción ejecutiva a mí me ha dado muchísimas herramientas que en mi lugar de gestor me permite trabajar con una visión más amplia, seguro que alguno que no haya pasado por ahí. Creo que las variables son diversas ahí en la combinación de este tipo de evoluciones en relación con la profesión. En mi caso, sí creo que la parte de los orígenes en la producción sí me han dado unos cimientos importantes que yo uso mucho en mi lugar de gestor, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada al Gran Teatro Nacional? Hay un recorrido previo bastante importante porque a mí me invitan a ser el director del Gran Teatro en el 2012. Yo tenía ya una carrera y un recorrido en la gestión y en la profesión de bastantes años, considerando pues que los inicios pueden ser los 90, ¿no? Como en el año 97 tuvimos una experiencia muy interesante de un espacio que se llamó Casa Abierta, un centro cultural que montamos junto con Laura Vaticani y convocamos en esa época a muchos colegas que hoy se mantienen vigentes y con los que hemos vuelto a coincidir trabajando juntos, a hacer una serie de talleres, hicimos algunas producciones teatrales, hicimos alguna producción de algún cortometraje, editamos algún libro. De ahí mi paso a trabajar al Centro Cultural de la Católica, esa suerte de salto profesional a un espacio de institucionalidad con unas posibilidades de trabajar y de hacer únicas, ¿no? Pues es la época que hicimos el Rey Lear en el Teatro Municipal. Yo reviso un poco mi recorrido y digo, claro, yo fui como quemando etapas quizás bastante rápido, ¿no? Porque las circunstancias se dieron así. No digo que fuera malo, fue como sucedió y se me dieron una serie de oportunidades y respondí yo a ciertas responsabilidades y me fui a España a hacer una maestría, ¿no? Se me fui a España en búsqueda de ese conocimiento formal, ¿no? Son esos lugares en los que uno reconoce que sabe más de lo que cree, pero no sabe que las cosas se llaman de esa forma.
o también aprende, ordena ciertas herramientas que tiene o que cree tener y las vuelcas a tu manera de trabajar, ¿no? Pero aparte de eso, pues fue la experiencia laboral, ¿no? O sea, todos esos años tuve yo la posibilidad de trabajar siempre en el sector y eso fue un gran privilegio porque fue un gran doctorado. Ese recorrido fue otro paso muy, muy importante en mi formación, en mi crecimiento como profesional, en mi afirmación también de que a lo que yo me quería seguir dedicando era a esto, a este mundo, ¿no? A este mundo de teatro, a este mundo de música, a este mundo de danza, a este mundo de escenario, de público. Con lo cual, pues el retorno al Perú, que no fue además directamente al Gran Teatro Nacional, sino al Municipal, donde estuve unos meses, se dio con mucha naturalidad, ¿no? Yo reenganché y tomé nuevamente mi espacio natural en Lima, creo, producto de eso, ¿no? Producto de haber tenido un trabajo y un oficio construido y una profesión construida antes de marcharme, y el no haber perdido ese vínculo y esa conexión los años que estuve en Madrid, ¿no? Cuando ya ingresas como programador, como director del Gran Teatro Nacional, ¿qué cosa es lo primero que tú identificas que dices, esto tengo que hacerlo ya? Pues había tanto por dónde empezar, pero había que decidir. El Gran Teatro Nacional es un espacio, hoy una institución que reconocemos con el liderazgo que le corresponde al que está obligado, digamos, que nace sin unos lineamientos claros de para qué sirve ese edificio maravilloso, ¿no? Y esto era como el enfrentarse a la lección o al ejemplo que usarías en una lección de gestión cultural de lo que no hay que hacer, ¿no? Genera una infraestructura que no tenga ni presupuesto ni con claridad una razón de ser, ¿no? Pero yo creo que ahí nos pusimos necios el equipo que estábamos y dijimos, no, o sea, justamente lo que hay que hacer es trabajar para el futuro y esta es la única institución que lo puede hacer y nace así en esa tónica el programa de formación de públicos que hoy es tan representativo de la labor del Gran Teatro Nacional y que se ha convertido en motivador de iniciativas similares desde otras instituciones, ¿no? Es intentar entender que más allá de tener una oferta interesante, una boletería asequible, una infraestructura bien cuidada, pensar es cuál es la razón de ser no de este edificio, sino de esta institución. Esto es mucho más que un edificio y hay que convertirlo precisamente en que sea mucho más que un edificio. Yo tenía una visión creo que bastante clara y la conversábamos en ese momento de cómo entender lo que debía ser el Gran Teatro, ¿no? Que era un espacio que debía responder a la naturaleza o a las necesidades del Perú, de Lima y del sector cultural peruano, no al de Buenos Aires, no al de Caracas, no al de Madrid, no al de Santiago. Somos muy particulares cada uno de nosotros y cada una de nuestras sociedades y hay que pensar justamente que creo que es a veces esa mirada que nos falta mucho de intentar y lograrlo, mirarnos para conocernos, para entendernos, para saber qué es lo que tenemos que hacer con eso que somos y cómo es que tenemos que atender a eso que somos. No olvidarte que tú estás atendiendo a un público que es tuyo, a una comunidad artística que es la tuya y que no necesariamente tiene que parecerse a ni siquiera a la de un país vecino. Creo que esa gran misión era entender que nosotros no debíamos ser en exclusiva un teatro de ópera, por ejemplo, pero que no debía dejar de haber ópera. No debíamos ser en exclusiva un escenario para el folclore, pero que el folclore tenía que tener un espacio primordial ahí, ¿no? Y que en una misma semana podía convivir una banda de rock, un gran violinista internacional de gira por la región, una compañía de danza contemporánea y un gran ballet folclórico en 2 funciones a reventar. ¿Por qué no? Si somos eso, si somos todo eso. Y ahora a eso que somos, ya se le está sumando este contexto raro que nos va a dejar el virus, ¿no? ¿Cuáles crees que son los retos para estas artes escénicas que se nos vienen? Yo creo que la pandemia nos ha enfrentado a evaluar cuáles son esos canales de encuentro y de comunicación y esas posibilidades que tenemos de hacer y de crear y de conectarnos con el público que antes pues no habíamos contemplado
o la habíamos contemplado como una suerte de anexo, ¿no? De apéndice a nuestra actividad primordial, que es lo presencial. Lo que ha pasado es que esto nos ha enfrentado a las posibilidades que quizás no habíamos mirado con tanta calma, las posibilidades de las nuevas tecnologías, las posibilidades de la convivencia de lo presencial con lo digital. En el caso de Perú específicamente, nos ha servido para reconocer que como sector seguimos siendo un sector muy frágil, que nos organizamos en cuanto hay una pandemia, ¿no? O pretendemos organizarnos en cuanto hay una pandemia, ¿no? Donde tenemos un ministerio que todavía no es la institución que debiera ser a 10 años, ¿no? Que es tan frágil también, estamos viendo, ¿no? Tan precaria, ¿no? Tan prescindible, ¿no? Y no es porque seamos limeños o seamos peruanos nada más, es una situación que la hemos visto mundial en distintas escalas, por supuesto, pero también es un momento de reflexionar. Escuchaba el otro día, ¿no? Una charla que daba Canclini y le preguntaban sobre el público en relación con la pandemia, y él decía que él no había visto ninguna manifestación por las calles de gente gritando que vuelva al teatro, que vuelva al teatro. Y de repente no somos tan interesantes ni tan importantes, coño. Eso también nos viene bien. A lo mejor también nos viene bien, mira tú, yo creo que también nos viene bien decir, ok, ¿qué parte de la tarea no estamos haciendo? Hay algunos que tenemos claro que no están haciendo o que no han hecho la tarea por años, como el Estado, como la responsabilidad del sector privado, pero hay una parte que nos toca a los hacedores, ¿no? A los que vivimos en el mundo de la creación, a los que trabajamos desde la gestión. Hay una tarea que no hemos hecho que quizás sí nos corresponde a nosotros y que también pues es un espacio de reflexión para ello. Siendo pesimista o realista, no todos vamos a sobrevivir, lo cual es triste y es una pena, pero los que quedemos, y yo pretendo quedarme, tenemos que salir de esto habiendo aprendido algo, ¿no? Habiendo aprendido algo de nosotros mismos, de nuestros colectivos, de nuestra relación con otros colectivos y con la sociedad, sobre todo, ¿no? Y con entender un poco y salir un poco de ese estado de autoidolatría que a veces nos tenemos, ¿no? Que es tan peligroso también, ¿no? O sea, no se trata de flagelarse cada mañana de por qué, ¿no? Pero sí creo que a veces es importante un sentido de autocrítica que no nos haga bajar la guardia, ¿no? Hablando de lo que tú estás haciendo actualmente como productor, socio, etcétera, de escena contemporánea, ustedes han optado por talleres virtuales y no por hacer obras o pasar alguna de las tantas obras que han hecho desde que comenzaron en el 2013. ¿A qué se debe esa decisión? Escena Contemporánea es una productora que tiene 8 años, ¿no? Más o menos, de que la creamos con Alberto Ísole, con Magali Bolívar, cuando yo volví a vivir al Perú. Hemos tenido una labor y un ejercicio estos años, creo que pues interesante, intentando dar una oferta diferente, pero basado en honestidad hacia el trabajo, que nosotros la sentimos como nuestra línea de camino, ¿no? O sea, nosotros somos honestos con lo que queremos hacer, ¿no? Nos dedicamos a esto y tenemos este espacio pues porque nos gusta hacer el teatro que nos gusta ver, que nos gusta ofrecer, ¿no? Y cuando surge la situación de la pandemia, nos sentamos a discutirlo, ¿no? Y yo creo que aquí estuvimos muy de acuerdo en que debíamos enfrentar estos meses que no sabíamos cuántos eran, de la manera en que nos sintiéramos cómodos de hacerla. Y no hemos sentido la urgencia, imperativo de tengo que crear en pandemia. Tengo que hacer teatro Zoom. Hemos sentido que no era, pues en este momento, el espacio que nos apetecía, al cual nos apetecía dedicar o explorarnos. Creo que el encontrarse motivado para hacer las cosas, ser leal con lo que uno cree y siente que debe hacer cuando lo debe hacer para hacerlo en el momento adecuado, pues es la mejor decisión, ¿no? Yo creo que incluso abandonar también es una decisión, ¿no? Pero me imagino que estamos conversando entre gente que queremos seguir peleándola y que esto lo estará escuchando gente que quiere seguir peleándola. O sea que creo que la idea es, pues sí, usar la palabra odiosa de la reinvención y pensar cómo nos mantenemos
en ejercicio artístico, cómo nos mantenemos en contacto con el público, cómo aprovechamos y sacamos de esta circunstancia algo provechoso que digamos, coño, pues mira, al final en esos años logramos hacer esto, incluir esto, nos pensamos de otra manera, nos miramos de otra manera, nos conflictuamos de otra manera, salimos de esto de otra forma, o salí renegando y volví al lugar en el que yo quería estar, pero lo viví y me lo pregunté y me lo discutí y volví al lugar de origen, que también es absolutamente válido, ¿no? Vamos a ver qué cosa nos ofrece de aquí el mundo a un par de años y dónde estamos todos los que estamos involucrados en este momento en intentar salvar nuestro barquito dentro de este sector que es tan frágil, ¿no? Como el de las escénicas o el cultural en general, ¿no? ¿Cómo fue tu paso a programador de Bogotá? ¿Cuánto te costó este cambio de chip? Ahí lo interesante es que uno no está solo, ¿no? Estos son equipos de trabajo y esta es una institución que tampoco era nueva. Cuando yo llego, el teatro cumple 10 años, ha cumplido 10 años ahora, el teatro tenía 6 años cuando yo llegué, o sea, hay una historia y unos criterios curatoriales, si cabe, que están ya establecidos. Hay unos paralelos que si bien Lima no es Bogotá y Bogotá no es Santiago y Santiago no es Quito, sí hay ciertas cosas en las que nos podemos parecer en ciertas cosas, ¿no? Pero uno aprende en este negocio que las herramientas y los criterios de programación y la manera en que uno establece criterios curatoriales, aprende uno a hacer un análisis del entorno, ¿no? Aprende a hacer un análisis de las oportunidades, ¿no? Para crear justamente programaciones coherentes con el lugar al que uno llega. Uno no programa para uno mismo, ¿no? Yo no programo para mi gusto, yo programo pues para una ciudad, yo programo para unos beneficiarios. Y hay unos criterios pues que uno cuando hace pues un análisis desprendido lo entiende con facilidad. Luego está el conocimiento que uno tenga o pueda adquirir sobre el sector al que llega a trabajar, ¿no? Ahí pues obviamente un acompañamiento con la gente local, pero también una ventaja que uno se da cuenta después que tiene, ¿no? Y es que miras las cosas sin el prejuicio del histórico, ¿no? O sea, tú llegas a una telenovela empezada, no sabes quién es bueno o malo, quién es mejor, quién la jodió el año pasado en el montaje, quién se repite, ¿no? O sea, tú ves las cosas en un estado virginal que te permite tener una relación distinta también, un acercamiento distinto con lo que es el sector local, ¿no? O sea, que es un gestor, ¿no? O sea, pues es justamente una persona un profesional que tiene las herramientas y tiene la capacidad de hacer una evaluación de lo que ese público espera o ese público necesita o esa institución tiene como vocación de entregarle a ese público, ¿no? Siempre, por supuesto, puedes meter algo de contrabando de tu gusto personal porque quieres darle la oportunidad al público de ver algo distinto, quizás, ¿no? ¿Hay espacio ahorita para soñar con qué te gustaría traer como director de programación o producir desde escena contemporánea en el futuro cercano? Sí, hombre, si no hay ese espacio, ¿qué hacemos? No, yo creo que hay que seguir soñando siempre con un pie en la realidad y pues de cuando en cuando despegarlo, incluso uno como productor, un ratito del suelo Claro. para dispararse. Fantaseamos con muchas posibilidades, por supuesto con poder retomar algunos proyectos desde escena contemporánea que se nos quedaron parados. Con Magali y con Alberto tenemos una lista de Navidad de obras que queremos hacer los próximos años, que no nos alcanza el tiempo, ¿no? Dentro de esa lista de deseos hay algunas propuestas peruanas que nos interesan mucho y también algunas internacionales, ¿no? Creo que también nos toca pensar un poco en haciendo una combinación entre los sueños y lo práctico en qué es lo que vamos a poder hacer en los próximos meses o en los próximos 2 años, ¿no? Tanto a nivel de capacidad de producción financiera como de respuesta de público, que suponemos va a ser menor que la que teníamos, pero también de convivencia, ¿no? O sea, cuánta gente vamos a poder meter en un escenario en los próximos meses o en el próximo año, ¿no? Y hay esas otras variables que nos invitan no a tomar decisiones de premio consuelo, sino pues a decir, ok, es el momento de hacer esta obra para 2 actrices. Teníamos ahí en el cajón diciendo cuándo lo haremos, pues este es el momento de hacerla, ¿no? Creo que no
pese a que en escena contemporánea hemos tenido un par de muy buenas experiencias de hacer unipersonales, no necesariamente está eso dentro de las prioridades, ¿no? Y siempre esa es pues una cuestión, digamos, una manera práctica de ver las cosas, pero creo que también está la necesidad de seguir buscando temáticas sobre las que queremos hablar, ¿no? Que no necesariamente son el COVID, ¿no? Que no Claro. necesariamente son una pandemia, ¿no? Creo que hay muchas cosas de las que seguro vamos a querer seguir hablando o nos vamos a ver en la necesidad de hablar en todo este proceso de cambio que hemos vivido como sociedad, pero también hay muchas situaciones o temáticas universales que nos seguimos preguntando. Nosotros siempre sentimos la motivación alrededor de eso, ¿no? No solamente de la posible propuesta artística que acompañe un espectáculo, sino también de qué es lo que nos apetece hablar, con qué nos apetece increpar al público, ¿no? De qué nos apetece, con qué nos apetece incomodarlo, ¿no? Con qué nos apetece generar una discusión, ¿no? Que es el tipo de teatro que pues desde escena contemporánea a nosotros siempre nos ha motivado a hacer. Bueno, Juan Carlos, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Ha sido un placer la charla, ha sido un placer escuchar también algunos de los capítulos anteriores. Me voy a poner al día con un par que me faltan por ahí, de un par de colegas. Y pues nada, a seguir con esta iniciativa que me parece tan saludable, que es conversar entre colegas, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de sector y compartir pues, nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras certezas si las hay. La corbata. Y bueno, comenzamos con la secuencia más esperada por todas y todos, la corbata. Ya puedo verlos ya con su papel y su lápiz ahí a punto de apuntar nuestras recomendaciones, los imperdibles, lo que tienes que tener presente. Ya está, tranquilo, tranquilas, aquí viene. Y mi recomendación es Camerino Virtual regresa con todo. Esta productora que ya ha hecho 3 temporadas de teatro virtual, básicamente desde que todo este tema de la pandemia empezó. Ellos fueron uno de los primeros. Fueron de los pioneros, sí. Sí, y hicieron 3 temporadas y ahora en noviembre se viene la 4ª para cerrar el año, su 4ª temporada y última de este 2020, año que todos queremos que se vaya. Bien. Esta nueva temporada se llama Todes Podemos Amar. Son 3 microobras que están enmarcadas en la temática gay. Son obras que van en contra de la discriminación y que van a favor de la libertad y que uno puede amar a quien se le dé la reverenda gana de amar, ¿no? Que es algo que si bien es medio absurdo estar discutiendo a estas alturas, pero por desgracia tenemos que hacerlo. Uh-huh. Entonces, estas 3 microobras se estrenan el viernes 20 de noviembre. Son 6 funciones, van de viernes a domingo. Es decir, el 20, el 21 y el 22, uh-huh. Y luego el 27, el 28 y el 29 de noviembre. La primera preventa, que ya va a salir muy pronto, va a estar 15 soles, solo 15 soles. Y esta vez, por tu entrada, en este caso, si compras en preventa, tienes los 15 soles, vas a ver las 3 obras por ese precio. Mira, 3 obras por 15 soles. Así que por favor, déjense de cosas y de frente. Vamos a ver teatro del bueno. Hay tiempo como para que anoten y compren su entrada con tiempo y todo. Te comento rápidamente, Dani. 3 obras. La primera, escrita y dirigida por Federico Abril, talentoso dramaturgo, actor y director. Ah, qué chévere. Así es. No, de hecho, porque él es alguien muy joven que tiene mucha obra y buena obra. Él tiene su obra que se llama Él es gay y que va a ser actuada por Ernesto Peregrino, Javiera Arnillas, increíble. Si no han visto Sin Vagina Me Marginan, tienen que verla. Es una película que va a ser de culto, definitivamente. Sí, buenísima. Buenísima. Súper divertida. Sí. Y Catherine Servan. La segunda obra es Una familia feliz, de Cristian Ábalos. Conocida obra del mundo microteatral. Así es, hemos sido vecinos. Sí. Hemos compartido temporada alguna vez. Y es dirigida por Piera del Campo y Jimena del Sante. Y actúan Diana Quijano y Jorge Armas. Amigo también. Así es. Y la última obra
Ajá, a ver. La última obra se llama Hoy No, escrita por quien les habla, ¿sí? El que también he estado alguna vez en microteatro, donde tú, Dani, fuiste el asistente de dirección y encargado de cada una de las funciones. Sí, fui jefe de que sala. nos dio alegrías inolvidables en su momento. Gran experiencia. Gracias a Augusto Alza. Saludos a Augusto Alza. Celebramos mucho que permanezca vivo después de algunos accidentes que ocurrieron en esa función. Augusto Alza y Sebastián Ramos, grandes actores. Pero esta vez viene con elenco nuevo, es Manu Rodríguez y Ray Álvarez. Ellos dos serán los encargados de dar vida a los personajes de esta obra, Hoy No, y la directora va a ser Micaela Tavara. Entonces son 3 obras que hablan de la importancia de reconocerse como uno es. Chévere. Y de poder tener la libertad de poder demostrar lo que uno quiere, sin temor a nada, como debería de ser. Y que el amor es lo más importante. Así es. Sin subtítulo. Simplemente, cuando amor es amor, Claro, es amor. claro. Y ya está. Entonces, ya saben, Camerino Virtual viene con su 4ª temporada. Todos podemos amar, del 20 de noviembre al 29 de noviembre, de viernes a domingo, las 3 obras cada día por un módico precio. Están en preventa 15 soles. Por favor, no se lo pierdan. Muy bien, Dani. ¿Y qué nos traes tú? Yo traigo una invitación a escuchar otro podcast de teatro peruano que celebramos la existencia. Celebramos que este universo se expanda y bueno, y tal cual como en los negocios, ¿no? Si hay una competencia es súper positivo para el mercado, ¿no? Y además que, bueno, el podcast está liderado por un buen amigo, Juan Diego Rodríguez, periodista y especialista en artes escénicas. El podcast se llama Primera Llamada. Tiene la particularidad de que son entrevistas que cuentan una historia. Es un podcast narrativo. Entonces, no es así una entrevista de preguntas-respuestas, sino que él te va contando una historia apoyado por el testimonio de la persona entrevistada. Okay. El 1 de octubre, digamos, salieron al aire. Está producido por Decibelio 85, que es la primera productora de podcast narrativos en el Perú. Yeah. En su primera temporada tiene 4 capítulos. Y bueno, y entrevista a referentes del teatro como Alberto Isola, como Mariana Altaus y Gabriel Chamé Buendía, que es un pedagogo teatral y clown argentino. Y además tienen una cosa muy particular, que cada temporada dicen que va a tener 1 o 2 ejercicios para profesionales, estudiantes o interesados en el teatro, que es como un capítulo más, y en esta temporada el ejercicio lo propone el mismo Alberto Isola. Entonces, bueno, creo que para la gente que está interesada en el teatro de alguna manera como espectador o como estudiante o como curioso, creo que debería acercarse a este tipo de iniciativa y que agreguen ahí a Primera Llamada en su lista de podcast a escuchar al lado de Con las tablas en la cabeza. Abajo, mejor abajo. Sí, claro. Y es un poco la idea, ¿no? Que nos unamos en este momento aciago a darle aire al teatro, conversando de él y con él, y bueno, y con la esperanza de encontrarnos pronto en las salas. Claro, y que también cuando esta situación pase, porque va a pasar, estas iniciativas puedan seguir. Claro. Porque al margen de que ya podamos juntarnos, de que ya podamos vernos en las salas, creo que es muy importante que estos espacios de diálogos sigan funcionando, porque creo que eso es algo que nos falta, el tener estos vínculos para intercambiar ideas, opiniones, visiones, para fortalecer de una forma u otra nuestro teatro. Claro. Ya sea por podcast, ya sea como el programa de Cristian Saldívar por Facebook, que es dramaturgia contemporánea, Uh-huh. ya sea las primeras lecturas. Uh-huh. Son espacios que ojalá puedan perdurar al margen de la situación. Claro. Al fin y al cabo, todos los momentos de pausa deberían ser momentos de reflexión, ¿no? Y estos espacios que comentamos son espacios de reflexión compartida. Así que, si bien ahorita estamos un poco heridos en cuanto a gremio y en cuanto a, qué sé yo, práctica teatral, la idea es salir lo más fortalecidos posible o con fuerzas renovadas para ver qué pasa, ¿no? Y el teatro cambiará, será otra cosa, bueno, lo que sea, ya estamos ansiosos a que llegue el momento de comprobarlo y
y de participar activamente en la fiesta del teatro presencial. Y bueno, y antes de despedirnos, decir que el próximo episodio es el último de la primera temporada. No sabemos muy bien qué va a pasar después, digamos cuánto tiempo vamos a esperar para empezar la segunda. Les adelantamos que no van a tener que esperar mucho, pero queremos que cada temporada sea como un concepto y por eso la queremos terminar lo más alto que se pueda. Entonces te pregunto, ¿a quién vamos a tener de invitada en el episodio 10 de Con las tablas en la cabeza? La invitada del último programa de esta primera temporada es alguien a quien es imposible no admirar, no solamente por la calidad de sus obras, no solamente por su trabajo en la dirección, no solamente porque los que hemos podido llevar algún taller de dramaturgia con ella, también te hace sorprender de las cosas que puedes sacar de ti, o que puede potenciar de ti, sino porque también es una de las personas más convencidas de lo que el teatro tiene que ser para la vida, tanto así que hasta que para ella, o sea, ella concibe al teatro como una de las cosas que le permiten seguir adelante, lo cual habla de pasión, de entrega, de un compromiso real con el teatro, y eso es algo que tenemos que intentar tener todos los que estamos aquí. Y es pues Mariana de Altaus. Así es. Mariana Altaus es de las principales referencias del teatro peruano, y además que ha sabido y merecidamente ha también exportado su arte, porque sus obras se han visto en muchísimas partes del mundo. Es un artista que admiramos mucho y que estamos seguros que van a disfrutar la conversación con ella. Y bueno, y así terminaríamos entonces la primera temporada y preparando el escenario para comenzar la segunda. Así es, ya planearíamos algo bonito para que, como dijiste, que cada programa esté concatenado con el otro bajo una temática interesante que les sea útil a todos, tanto a nuestros oyentes, que se cuentan por miles, como a nosotros. Así es. Bueno, de más está decir que nos sigan en nuestras redes y en todos los espacios que tenemos para comunicarnos con todo. Y bueno, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, Dani. Un gusto compartir contigo nuevamente. Igualmente, como siempre, hermano. Adiós. Hasta la próxima. Esto fue Con las tablas en la cabeza, un podcast de teatro peruano.